Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Hola Facundo, Sí, ¿está bien? ¿Cómo te Hola, va? Juanel, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bárbaro. Buenísimo. Ahí te paso, anfitrión, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy de la materia de Derecho Penal, parte general. La temática que nos involucra hoy es el error de tipo, que es el tema asignado según el cronograma de clases. No podemos comenzar a definir ni a desarrollar el error de tipo sin previamente recordar que es una cuestión vinculada con la tipicidad. Específicamente, en el ámbito de los delitos de comisión doloso, a nivel de tipicidad, se debe constatar el encuadre de un hecho en una descripción típica, y en este análisis la tipicidad normalmente se desdobla, se analiza, se constata en dos aspectos: el aspecto o tipo objetivo y el aspecto o tipo subjetivo. El tipo objetivo hace a la valoración del hecho desde un punto de vista de su materialización externa, y el tipo subjetivo tiene por objeto valorar y definir el contenido subjetivo del autor al cometer ese hecho que materializa en su exteriorización. Desde el punto de vista del tipo objetivo, se analiza la imputación objetiva del comportamiento, la relación de causalidad y la imputación objetiva del resultado. Desde el punto de vista del tipo subjetivo, en los delitos de comisión dolosa, se analiza si el sujeto actuó con dolo, y en algunos tipos en particular, además del dolo, se requiere la constatación de determinados elementos subjetivos de intención trascendente. Esto como repaso del análisis de la tipicidad en un delito de comisión doloso. Toda la problemática vinculada a la teoría del error, que es de lo que va a tratar la clase de hoy, es una problemática relativa a la ignorancia o desconocimiento de todos o algunos de los elementos del tipo subjetivo por parte del autor. Repito, el error de tipo consiste en la ignorancia o desconocimiento de todos o algunos de los elementos del tipo objetivo por parte del autor que comete el hecho. En un ejemplo muy básico, si se está tratando de determinar si un sujeto cometió un delito de homicidio, desde el punto de vista del tipo objetivo, se va a tener que valorar si un sujeto mató a otro. Desde el punto de vista subjetivo, se va a tener que constatar si el sujeto conocía el riesgo de que su conducta podría, en el caso concreto, matar a otro.
Si el sujeto, conociendo ese riesgo concreto, actúa y mata a otro, habrá dolo. El problema empieza cuando la representación del sujeto, el conocimiento del riesgo concreto, es incongruente con el hecho objetivo realizado y su resultado consecuente. Es decir, cuando la representación del sujeto carece del conocimiento de todos o algunos de los elementos del tipo objetivo como para poder representarse en forma congruente con lo que en definitiva sucede el hecho en cuestión. Cuando un sujeto actúa desconociendo en todo o en parte alguno de los elementos del tipo objetivo, estará actuando bajo un error de tipo. En el ejemplo con el que venimos analizando, si una persona desconoce que con su hecho puede llegar a matar a otro, o desconoce que con su hecho está matando a otro, estará actuando bajo un error de tipo. Más allá de la definición, el punto central inicial consiste en que ustedes tengan claro que error de tipo no es lo mismo que error de prohibición. El error de tipo, como venimos adelantando, afecta el conocimiento del sujeto respecto de los elementos del tipo objetivo. Es un problema situado a nivel de tipicidad. El error de prohibición, en cambio, es un problema situado en el nivel de la culpabilidad dentro de la teoría del delito y afecta el conocimiento del carácter antijurídico del hecho que se comete. Es decir, el sujeto, si bien tiene claro lo que está realizando, desconoce que eso que está realizando está prohibido. Este último caso es un caso de error de prohibición. Y en todo caso tendrá efectos, consecuencias sobre el juicio de culpabilidad. Pero el error de tipo no solamente es conceptualmente distinto, sino que sistemáticamente está ubicado en otra instancia de la teoría del delito, que es la tipicidad. El error de tipo es, reitero una vez más, el desconocimiento total o parcial de todos o algunos de los elementos del tipo objetivo. Uno de los grandes problemas que tiene el derecho positivo argentino es que, al ser tan antiguo nuestro Código Penal en su redacción original, que nos sitúa en el año 1920, 1921, en ese entonces no se distinguía entre error de tipo y error de prohibición, sino que se hablaba de la diferencia entre error de hecho y error de derecho. Y justamente como consecuencia de ese contexto histórico dogmático es que el Código Penal argentino solamente habla en su letra positiva, específicamente en el artículo 34, inciso primero, que el error de hecho no imputable podrá tener influencia en la punibilidad del acto, pero se limita a hablar del error de hecho no imputable. Esto ha exigido, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, una reinterpretación del significado de esa expresión positiva del Código Penal, para entender que cuando el Código habla de error de hecho, hay que interpretarlo al hecho como sinónimo de delito. Y en ese concepto global de delito ingresa
la admisibilidad de un error tanto de tipo como de prohibición. Y cuando habla de que ese error de hecho sea no imputable, lo que está queriéndonos decir es que ese error de tipo o de prohibición no tiene que ser atribuible, imputable al autor para poder excusarlo. Si es un error atribuible o imputable al autor, ese error no lo va a excusar. Perdón, último, ese error sí, lo va a excusar. no, En ese caso sería, se va a excusar en la última parte, en la culpabilidad. no. Lo que tenés que tener claro es, el error de tipo se vincula con una problemática de tipicidad. El error de prohibición con una problemática de culpabilidad. Hasta ahí me seguiste bien. El punto es el siguiente. Tanto en el error de tipo como en el error de prohibición, existe una clasificación de los errores que los distinguen entre errores vencibles y errores invencibles. Traducido en el texto del código, error vencible sería error imputable y un error invencible sería el error no imputable. Te lo repito, todo, para que lo puedas comprender bien. En primer lugar, tenemos que distinguir entre error de tipo y error de prohibición. Error de tipo se sitúa, es una problemática propia del nivel de la tipicidad. El error de prohibición se sitúa y es una problemática propia en el nivel de la culpabilidad. Más allá de esa diferenciación, lo cierto es que ambos tipos de error reciben o son clasificables o son distinguibles del mismo modo. ¿De qué modo? Se separa o se distingue entre error de tipo vencible y error de tipo invencible. O error de prohibición vencible y error de prohibición invencible. Error de tipo invencible es un error de tipo no imputable al autor, un error de tipo no atribuible al autor. Un error de tipo vencible es un error de tipo atribuible, imputable, o en otras palabras, si querés, reprochable al autor. Es como que el autor incurre en un error por una negligencia propia. Ese es un error vencible, es un error no excusable, porque ese error no lo excusa, porque él, si hubiese actuado de manera prudente o diligente, hubiese sido capaz de superar ese error y de actuar liberado de ese desconocimiento total o parcial del tipo objetivo. Cuando el error es invencible, significa que no es reprochable al autor, no es atribuible al autor. Ese error es excusable. ¿Qué quiere decir que es excusable? Que ese error puede exonerarlo de responsabilidad penal. Puede liberarlo de responsabilidad penal. Sí, yo lo entendí, es perfecto. Podría ser una tipicidad culposa, un vencible. Pero si yo me voy a la teoría del delito, Sí. me voy a la teoría del delito, tenemos un caso de una negligencia. Nosotros, si seguimos a Zaffaroni y conducta, va a haber tipicidad, porque está tipificada, va a ser antijurídica, pero no va a ser culpable. Si estás hablando de error de prohibición, no va a ser culpable. Si vas a estar hablando de un error de tipo, no va a haber tipicidad. Porque lo que te venía a explicar a continuación es cuáles son los efectos jurídicos de un error de tipo vencible o de un error de tipo invencible. El error de tipo invencible, que es el error de tipo que no es atribuible al autor, no es reprochable al autor, el error de tipo invencible, excluye la tipicidad, no hay tipicidad.
El error de tipo vencible, como bien vos dijiste, al ser reprochable al autor, porque se le puede decir al autor, señor, si usted hubiese sido diligente, si usted hubiese sido prudente, hubiese superado el error bajo el cual actuó, yo le puedo reprochar a usted su conducta, solamente que no se la puedo reprochar a título de dolo, porque usted tuvo una incongruencia entre el hecho objetivo y la representación, pero esa falta de diligencia que hizo que usted actuara bajo un error de tipo vencible me permite a mí imputarle ese delito bajo la forma culposa. Entonces hay tipicidad, pero tipicidad culposa o imprudente. Con Bien, esta ahí aclaración, entendí. Y entonces, con esta aclaración, bien. con esta aclaración, que es muy importante que lo tengan consignado, siempre y cuando el tipo en cuestión, el delito en cuestión, tenga prevista la forma culposa de su incriminación. Porque no se olviden que en los delitos culposos rige el principio de numerus clausus. ¿Qué quiere decir? Que únicamente son punibles los hechos culposos que estén específicamente previstos en la ley bajo la forma culposa. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se escucha bien. Ah, listo, pero no, porque se había quedado congelada la imagen de la compañera de ustedes que me estaba haciendo las consultas y pensé que por ahí había perdido yo la conexión. Por eso me quedé callado. Entonces, retrocediendo nuevamente, el error de tipo, al igual que el error de prohibición del que no vamos a hablar, el error de tipo se clasifica y se distingue entre el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. El error de tipo invencible es aquel que no puede ser evitado ni superado, ni aún comportándose con la diligencia que cualquier otra persona situada en el lugar del autor hubiese actuado. Entonces, cuando esos errores son insuperables, son invencibles, excluyen como efecto la tipicidad. Al no haber tipo subjetivo, ni bajo la forma dolosa, ni la forma culposa, no hay tipicidad. En cambio, el error de tipo vencible es aquel error de tipo superable, porque si el autor hubiese actuado con la diligencia debida, con la prudencia adecuada, hubiese podido percibir, advertir que estaba bajo un error. El no haberlo hecho hace que estemos frente a un error de tipo vencible, un error de tipo superable, y eso deja expedita la vía para poder imputar el delito en cuestión bajo la forma culposa. Solamente que ese delito culposo, si lo queremos imputar, tiene que estar previsto por el legislador bajo la forma culposa. Por ejemplo, existe en el ordenamiento jurídico penal argentino el homicidio doloso, el homicidio culposo, no hay problema. Pero hay otros delitos, como por ejemplo el delito de daño, que no está contemplado por el legislador su forma culposa. Entonces, cuando una persona actúa bajo un error de tipo vencible y comete un daño, a pesar de la vencibilidad de ese error, a pesar de que ese error es consecuencia de un actuar que carece de la diligencia debida, lo cierto es que en virtud del principio de legalidad no se le puede imputar el delito de daño culposo porque no está previsto por el legislador bajo esa forma. En todos los demás casos, la imputación se mantiene vigente. Muta, se modifica el rótulo de homicidio doloso o de lesiones dolosas, pasarán a ser homicidio culposo o lesiones culposas en todos aquellos casos en donde el autor actúa
bajo un error de tipo vencible. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe, a mí se me cortó, se me apareció en la pantalla del celular que estaba sobrecargado. Yo le quería hacer la última pregunta a ver si lo entendí. Entonces, en un error de tipo, cuando tenemos la posibilidad de excluir la tipicidad, la conducta sería típica, ¿tenemos ahí también, por ejemplo, un cumplimiento de un deber? No te interpreté la pregunta. Mi pregunta era, cuando usted explicó los errores de tipo vencible e invencible, si nosotros tenemos un error de tipo que excluye la tipicidad, ¿entraría ahí en juego el cumplimiento de un deber? No, para nada. Cuando vos tenés un error de tipo invencible, el autor actuó bajo un error que no era superable, ni siquiera para una persona prudente situada en el lugar de ese autor. Era un error que era insuperable para cualquier persona prudente. Entonces, simplemente la tipicidad queda excluida. Bueno, gracias. No, de nada. A veces los términos pueden llevar a la confusión. Cuando hablamos de infracción del deber de cuidado, no estamos hablando de un incumplimiento de deberes. Estamos hablando desde un punto de vista conceptual de la esencia misma de un delito culposo. Un delito culposo cuando un sujeto no actúa con la debida diligencia, cuando infringe el deber objetivo de cuidado por la interacción social. Entonces, cuando un sujeto actúa bajo un error que era advertible, superable, está actuando con una falta de diligencia que permite responsabilizarlo a pesar de su error, solo que esa responsabilidad a nivel de tipicidad se va a canalizar bajo la forma culposa, no dolosa. ¿Quedó más claro de este modo? Sí, gracias. No, de nada. Muy bien. A nivel de tipicidad, entonces, el error de tipo, que puede ser vencible o invencible, como dije al inicio, en su esencia, en su concepto, es la ignorancia o el desconocimiento de todos o algunos de los elementos del tipo objetivo. Es decir, hay una incongruencia entre el hecho en su exteriorización, en su materialización, y la representación que tuvo el sujeto al realizarlo. Existen modalidades particulares de estos errores, según el objeto sobre el cual recae el error. Vamos al primer caso, el denominado error en el objeto o en la persona. Primer modalidad, repito, error en el objeto o en la persona. Sucede que en estos casos el autor simplemente yerra, se equivoca en la identidad de la víctima. Por ejemplo, A quiere matar a B, pero termina matando a C. Les voy a leer un caso de manual que normalmente se trae para trabajarlo bajo lo que se denomina método del caso para que comprendan esta primera clase o modalidad de error. El caso dice así: el sujeto A persigue a un enemigo que viaja en coche. Por un momento lo pierde de vista al entrar en un bosque. Al ver el vehículo de nuevo, detenido en un claro del bosque, dispara contra su ocupante, creyendo que se trataba de su enemigo, causándole la muerte. Pero resulta que quien ocupaba el auto ya no era su enemigo, que había abandonado el mismo, sino un mendigo que se había tumbado dentro del auto abierto a dormitar en su interior. Entonces, A dispara un arma de fuego sobre otra persona creyendo que era B, cuando en realidad era un tercero, C.
este error es un error cuya modalidad se llama error en el objeto o en la persona. Desde el punto de vista estrictamente penal, es un error irrelevante, porque básicamente de lo que se trata el delito de homicidio es que un sujeto quiera matar a otro. Y aquí fue exactamente lo que sucedió. Un sujeto mató a otro. La distinta identidad de la víctima no influye para nada en la imputación del homicidio al autor que cometió el hecho. El segundo caso o modalidad de errores de tipo se denomina error en el proceso causal. Esto tiene que ver cuando el sujeto quiere realizar un hecho y causar un resultado, el cual termina concretándose de un modo diverso al que el autor se representó. Por ejemplo, A quiere matar a B, pero lo termina matando de un modo distinto del que se representó. Les voy a leer un ejemplo también, que es el que se utiliza normalmente cuando se trabaja con el método de casos. El ejemplo dice de la siguiente manera. A apuñala a su enemigo B en venganza por una afrenta infligida a su honra. Posteriormente, creyendo muerto al hombre a quien apuñaló, que realmente solo estaba herido e inconsciente, lo arroja al río desde un puente para borrar las huellas del supuesto homicidio. Finalmente, la víctima muere realmente ahogada entre las aguas del río. Entonces, aquí el sujeto quiso matar a otro, lo apuñala, creyéndolo muerto, lo arroja luego al río, y la autopsia posterior demuestra que la persona murió ahogada porque al momento de ser arrojada al río todavía estaba viva. Esto es un error en el proceso causal, es decir, el autor tuvo una representación distinta a cómo realmente termina causándose el resultado muerte de la víctima. Este caso que acabo de mencionar se afirma que el error es irrelevante porque el dolo del sujeto, la representación del riesgo concreto de su conducta y el resultado estaba abarcado. Y esa desviación del curso causal, esa desviación del modo en que termina provocándose la muerte, no tiene la trascendencia o la relevancia como para incidir o modificar la imputación a título de homicidio doloso. La tercera modalidad de error de tipo que puede darse es el denominado aberratio ictus o desviación en el golpe. Para eso les traje también la lectura de un caso que dice así: un jugador de fútbol, fuera de sí por la marcha del partido, se dirige al árbitro y lanza su puño contra el rostro de este, pero no resulta lesionado el juez, sino un jugador que se interponía para evitar la agresión. Entonces, un jugador, fuera de sí, se acerca al árbitro
y le tira un puñetazo para agredirlo, puñetazo que termina impactando en el rostro de un jugador que se acercó para tratar de separar e impedir la situación. En este caso, ese error se soluciona del siguiente modo. Esa incongruencia entre la representación del autor de querer lesionar al árbitro y la exteriorización de un hecho objetivo que es lesionar a otro jugador, que es lo que pasó, se soluciona del siguiente modo. Se imputa tentativa de lesiones en concurso con lesiones culposas. Es decir, hay una tentativa por las lesiones dolosas que quiso realizar el árbitro en concurso con unas lesiones que no tenía intención, pero que son imputables bajo la forma culposa o imprudente. Son 3 modalidades posibles de casos que se discuten dentro de lo que puede ser un error de tipo. Más allá de las modalidades en sí, lo más trascendente es que la distinción entre error de tipo invencible y error de tipo vencible es lo que más les tiene que quedar claro, porque eso tiene un efecto jurídico diverso en la imputación. Si el error de tipo es invencible, no hay tipicidad, por falta del aspecto subjetivo del tipo. Si el error de tipo es superable, es vencible, ese delito se podrá imputar bajo la forma imprudente o culposa, si acaso ese delito está previsto como tal en la ley penal correspondiente. Si no, tampoco será posible en virtud del principio de legalidad. Todo lo que son homicidios, lesiones, por supuesto que están previstos bajo la forma culposa. Y quien mate a otro bajo un error de tipo vencible podrá ser responsabilizado imputándole homicidio culposo o imprudente. ¿Hasta acá me siguen? Perfecto. Bien. La última aclaración que me interesa hacer es la siguiente. Ahí Julieta me pregunta cómo se llama. ¿Cómo se llama qué cosa? El último error de los que mencioné, aberractio ictus, o desviación en el golpe. De nada. Lo que me interesa remarcar para que conceptualmente ustedes tengan bien clara la cuestión es lo siguiente. Cuando diferenciamos entre error de tipo y error de prohibición, es porque estamos partiendo de la base de la teoría dogmática dominante en la actualidad, que comenzó a regir a partir de la irrupción del finalismo y que tuvo a la reubicación sistemática del dolo y la culpa en su traslado desde la culpabilidad a la tipicidad. Este cambio de ubicación sistemática del dolo y la culpa, de la culpabilidad a la tipicidad, significó una escisión entre error de tipo y error de prohibición, porque el error de tipo se vincula con la imputación subjetiva del tipo y por eso se ubica en la tipicidad. El error de prohibición se vincula con la constatación del conocimiento del carácter antijurídico del hecho, que es uno de los elementos de la culpabilidad. Y por eso el error de prohibición
se sitúa en ese nivel de la teoría del delito. Es decir, esta última explicación es para que ustedes comprendan la raíz, el origen del por qué hoy hay una distinción entre error de tipo y error de prohibición, que además implica una distinción en la ubicación sistemática de ambos errores. Cuando dominaba el causalismo y el dolo y la culpa eran formas de la culpabilidad, el error de hecho y el error de derecho, como se llamaba en aquel entonces, todo formaba parte de un problema de la culpabilidad. Pero hoy, como herencia de aquella modificación de la ubicación sistemática del dolo y la culpa, que de la culpabilidad se trasladaron a la tipicidad, el error de tipo y el error de prohibición, además de ser conceptualmente diversos, se ubican sistemáticamente en lugares distintos de la teoría del delito por esta razón. Que es importante que ustedes la comprendan porque les va a clarificar el por qué error de tipo es una cosa y se ubica en un lugar de la teoría del delito y error de prohibición es otra cuestión que además se sitúa en otro lugar de la teoría del delito. Error de tipo es una incongruencia entre el aspecto objetivo y externo del hecho y la representación subjetiva del autor. Problema de tipicidad. Error de prohibición. La errónea valoración jurídica del hecho que hace el autor pensando o desconociendo que estaba prohibido y pensando que estaba permitido. La última aclaración, sin pretender profundizar en el tema. Esta distinción entre error de tipo vencible y invencible, yo les dije que también era propia del error de prohibición, es decir, que el error de prohibición también se podía clasificar entre error de prohibición vencible e invencible. La diferencia es que los efectos son distintos. Cuando un error de prohibición es invencible, excluye la culpabilidad. Cuando un error de prohibición es vencible, atenúa, disminuye el juicio de reproche de la culpabilidad que se ve reflejado en que en una pena atenuada. En cambio, un error de prohibición invencible excluye la culpabilidad, lo cual significa que el sujeto no puede ser responsabilizado, porque no va a tener la culpabilidad correspondiente. Cuando actúa bajo un error de prohibición vencible, su culpabilidad permanece, pero atenuada, disminuida. El juicio de reproche se refleja en una pena de menor intensidad, porque se contempla ese error de prohibición vencible como que ha incidido en el juicio de reproche que corresponde hacerle. ¿Ha incidido en qué sentido? En un sentido disminuyente. ¿Alguna pregunta adicional? Disculpe, ¿podría repetir la prohibición vencible, la pena disminuye? Exactamente. En cambio, en el error de prohibición invencible queda excluida la culpabilidad, no hay culpabilidad. Entonces el sujeto sin culpabilidad no es responsable. Recordá que cuando hablamos de delito, porque por eso tiene sentido que ustedes internalicen los conceptos, porque internalizando los conceptos pueden razonar y solucionar adecuadamente los casos. Para que exista un delito tiene que haber un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Sin culpabilidad no vamos a tener delito. ¿Por qué? Porque va a faltar la responsabilidad del sujeto que no es culpable. Vamos a tener solo un injusto penal, es decir, un comportamiento típico y antijurídico, un ilícito, un injusto. Entonces, cuando hay un error de prohibición invencible y falta la culpabilidad, no habrá responsabilidad penal para el autor. En cambio, en un error de prohibición vencible, esa culpabilidad permanece, solo que de un modo atenuado por el error bajo el cual actuó el sujeto. Error que, al no ser invencible, no lo exonera, pero al existir como tal, incide en que la pena sea una pena atenuada dentro de la escala penal.
Bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, nos vemos en la clase siguiente. De cualquier manera, mi sugerencia es que repasen esta temática de la lectura de cualquiera de los manuales. Después de la clase, seguramente les va a resultar más comprensible la problemática leyéndola de los manuales que ustedes elijan. Muchas gracias. Hola, perdón, buenas tardes, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, esta parte de la unidad, ¿esto va a ser pregunta de examen? Puede ser, sí. Puede ser que el error de tipo sea pregunta de examen, sí. No me extrañaría. Vale, No digo, vale, bien. no digo que sí o sí lo sea, digo que es uno de los temas centrales porque hace a la tipicidad. Es Exacto. decir, es como la contracara de la tipicidad. Sin un sujeto que actúe con plena conciencia y conocimiento de lo que hace, en otras palabras, con un sujeto que puede estar actuando bajo un error de tipo, la imputación a nivel de tipicidad se ve claramente reconfigurada, o excluyéndola si es invencible, o modificando la imputación bajo la forma culposa. Por eso es un tema Bien. que además es un tema que tiene bastante consecuencias prácticas. Es un problema Sí. que se suele dar más de lo habitual. Sí. Y Sí, yo soy que, histotécnica, yo lo vi en el laboratorio, cuando, bueno, la parte de forense, y trabajábamos con el forense, fui a un par de juicios allá por el 2012, 2014, fue lo que yo hice, es una tecnicatura, y vi todo esto, y sí, las incidencias que ocurren son, te llevan mucho tiempo y tenés sí, que estar. no, y aparte que influye hablando mal y pronto y para que todos entiendan, influye en la punibilidad, influye en que una persona pueda ser culpable o inocente, o influye en que una persona pueda ser responsabilizada con una pena intensa o con una pena atenuada. Exacto. Y ahí está el conflicto, donde se arma el conflicto porque se hace extenso a veces. Exactamente. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Era eso. No, profesor. No, por favor. Muy buena Nos vemos. tarde. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego. Chao, buenas tardes.